Muy buenos días, tardes o noches, estimados amigos. En el presente vídeo voy a dar lectura a la teoría del liberalismo descrita por el general Eliodoro Camacho, jefe del Partido Liberal, publicada en 1887. Después de terminar de leer el texto, voy a hacer comentarios y aclaraciones sobre cosas que considero importantes. Sin más preámbulo, comencemos. El liberalismo. El liberalismo es la política de los principios. Es la última palabra de las aspiraciones democráticas y el medio único de arribar al gobierno del pueblo por el pueblo, o sea, el self-government de la raza sajona. Según él, ni la autoridad es una invención caprichosa del hombre que aspira a dominar sobre el hombre, ni la libertad es una creación fantástica del orgullo humano. Ambas son condiciones naturales necesarias para la vida social. Son opuestas, mas no moralmente hostiles, pues, como los platillos de una balanza, se contrapesan y se complementan moderándose la una a la otra. De la armonía y equilibrio con que coexisten estos dos elementos, de las diferencias y mutuo respeto que se guardan entre sí, surgen el orden y la felicidad de los pueblos como su lógica consecuencia. La autoridad sin libertad es tiranía, y la libertad sin autoridad es anarquía. He ahí una fórmula de antiquísima fecha, constantemente comprobada por la historia. Encargado de esta ley de contrapeso es el Estado, cuyo fin es realizar el derecho por la libertad, que busca el bien común de la humanidad mediante el perfeccionamiento de su naturaleza. De este modo, el Estado fija el dominio de su acción tan solo en el derecho, dejando las demás esferas de la actividad humana completamente libradas a la iniciativa y espontaneidad individual. Garantías para los derechos, justicia para todos. Ved ahí la síntesis del Estado. Desarrollo armónico de las otras esferas de actividad humana, religiosas, científicas, artísticas, económicas, etc., bajo los auspicios y salvaguardia del Estado, es el complemento de las condiciones sociales necesarias al hombre para llegar a su fin. Pero el Estado no puede reemplazar a la actividad individual, sin alterar su origen y naturaleza, esto es, sin extraviarla. Él no debe ser ni sacerdote, ni maestro, ni sabio, ni artista, ni agrícola, ni manufacturero, ni comerciante, ni banquero, ni prestamista, etc. No es un orden de producción, sino de coordinación, de protección, de ayuda, de armonía y equilibrio a cada función social que reclama su influencia benéfica. Sin embargo, este principio se modifica algunas veces en su aplicación, cuando se trata de un pueblo naciente donde la infancia de algunos ramos de cultura social permite al Estado el ejercer cierta tutela o curatela para despertar las fuerzas propias que aún se hallan como dormidas. En este sentido, nada habrá de censurable en que sea maestro o agricultor, como algunos monarcas de los tiempos primitivos, o que dicte leyes protectoras en favor de algunas industrias nacientes, que no resistirían la competencia extranjera de artículos similares. A más de reconocer la actividad individual que es la libertad, y de establecer la justicia que es su garantía, debe también el Estado fomentar su desarrollo en cuanto el esfuerzo personal sea insuficiente para vencer los obstáculos que le contrarían. Debe también, al preocuparse del presente, pensar en el porvenir. El gerente del Estado que por egoísmo explota la actualidad en daño de tiempo futuro y que dice, después de mí el diluvio, es un miserable que merece la pena de los infames. Debe, además, todo Estado, tener independencia moral y territorial para no estar subordinado a otro Estado vecino en su comercio con el mundo, o a un poder extraño en su gobierno interno. El liberalismo tiene por base las ideas, no los intereses. No busca lo más conveniente al partido A o al partido B, sino lo más análogo a la naturaleza humana. Atentas las condiciones sociales de actualidad en un pueblo dado, como teoría y como simple especulación filosófica. Busca la libertad total sin restricción ni reserva alguna. Como práctica política, se conforma con adquirir las reformas posibles. No se impacienta por arribar de golpe a la conquista de todas sus libertades, sino a su adquisición lenta o rápida que la ley del tiempo y las condiciones sociales le permiten. Avanzar poco o avanzar mucho, pero avanzar siempre, sin retroceder jamás. Tal es la suprema regla que le sirve de ley. El liberalismo reconoce la soberanía nacional por origen de todo poder, la limitación de autoridad como medida de poder y la publicidad de los actos oficiales y la responsabilidad de los funcionarios en todos los grados, como garantía de ese poder. La limitación del poder, cuya fórmula gráfica es más libertad, menos gobierno,
no significa en manera alguna la prepotencia sobre la autoridad, de una libertad inconsciente en que la libertad, desconociendo todo freno, destruye el principio de autoridad, sino que debe haber una justa proporción entre ellas, esto es, que mientras menor sea la inteligencia que guía la libertad, mayor sea también la acción del gobierno que conduce a esa libertad, o lo que es lo mismo, que mientras mayor sea el elemento inteligente de una sociedad, tanto menor debe ser la intervención del gobierno para guiar a esa sociedad, de modo que la acción gubernativa que constituye el principio de autoridad está en razón inversa del elemento intelectual que establece la libertad única que acata el liberalismo. No pretende este sistema la organización de un gobierno débil, porque reconoce que éste, llevado por la reacción de los embates, viene a parar en los excesos. El gobierno débil hoy, por el organismo de la institución, será despótico mañana, por el temperamento violento del actor, o anárquico tal vez por la pusilanimidad de éste. El poder ha de hallar en la ley y no en sus voluntariosas tendencias la fuerza que ha menester para llenar su objeto. Revestir a la autoridad de su poder sin vigor es condenarla traidoramente a ser su infractora. La autoridad no es fuerte sino a condición de ser legítima, y no es legítima sino a condición de ser necesaria. Autoridad fuerte que no arranca sus títulos de la fuente única de la soberanía nacional y que al mismo tiempo es innecesaria, es un absurdo, en lógica y una perversión en moral. El sufragio popular es el solo origen legítimo de la autoridad y el más perfecto título del mando que éste ejerce, y este sufragio, junto con la publicidad y la responsabilidad, forman la garantía única de la fidelidad de las obligaciones del mandatario. La libertad social es el resultado de la unión plena de los deberes y derechos individuales. No hay deber de obediencia si no se tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente en la elaboración o reforma de la ley, así como no hay derecho de mando cuando no se reconoce la obligación de respetar la voluntad del legislador. De este modo, la libertad presupone espíritu ilustrado y tendencia moral, y derecho de mandatario significa, a más de la voluntad del mandante, subordinación al pensamiento de éste e inteligencia clara para comprender su querer y no apartarse de lo que ordena. Sin estas condiciones, la libertad equivaldría a la autorización dada a un ciego para correr veloz en un campo cubierto de zanjas y obstáculos. La autoridad sería la abominable tiranía que tantas veces ha embelecido a la humanidad y que ruborizará eternamente la historia de los pueblos que la consintieron. La libertad, así comprendida, se verifica ampliamente en todas las esferas de la actividad social y por eso el liberalismo reconoce, proclama y sostiene las siguientes formas de libertad. En las repúblicas, todo ciudadano ejerce función pública, unos como funcionarios y otros como vigilantes de estos. Todos necesitan, por tanto, de un órgano de publicidad que les permita indicar, acusar o defenderse. Publicidad de los actos oficiales sin libertad de imprenta es una idea incompleta, y república, res pública, sin la supervigilancia incesante de los asociados, es un contrasentido. Las ideas avanzan, lo que hoy parece un absurdo, mañana es un axioma o viceversa. Las verdades se abren paso a través de todas las dificultades, pulverizando los errores que les son contrarios. La mala doctrina que se enseña muere por sí y la buena no necesita el apoyo de la autoridad política para su desarrollo. ¿A qué conducen entonces las leyes prohibitivas o proteccionistas, dadas en pro o contra de tal o cual escuela? Mas, no se reduce a esto solo, sino a la libertad de dar instrucción y de buscarla donde mejor convenga, reservándose sí el Estado el derecho de nombrar comisiones para comprobar el aprendizaje. La libertad de enseñanza tampoco desconoce la enseñanza obligatoria elemental, sino que prescribiendo la obligación forzosa que tienen los padres para instruir a sus hijos, niega al Estado su derecho para enviarlos a las escuelas públicas forzosamente. Aparte de que el principio de asociación es el gran elemento de progreso del mundo moderno, tiene también ella en el régimen democrático una alta significación para el gobierno del pueblo por el pueblo, mediante las leyes y constituciones que éste se da y funcionarios que elige. De aquí la necesidad que siente de reunirse y asociarse día por día, momento por momento, para consultar entre sí, discutir, resolver y proveer lo conveniente a su vida política y social, dictando sus leyes y designando a sus mandatarios. La conciencia es el sagrado inviolable de la personalidad humana. Ninguna legislación positiva puede alcanzar a su dominio interno. Ningún poder social puede atentar contra sus fueros. No hay poder humano sobre las conciencias. Solo Dios domina allí, mediante las eternas leyes de la razón y de la naturaleza,
y es un contrasentido, es más que esto, es un sacrilegio pretender intervenir en sus dominios. La noción de Dios está en relación con la inteligencia que la concibe y con la educación que se recibió. Espiritual y de infinita perfección para unos, será material y de abominables pasiones para otros. Y sin embargo, Dios acepta la voluntad de todos prestándole sus favores y haciendo brillar su sol igualmente sobre sus frentes. El hombre es muy pequeño para inferir agravio al autor del universo, o demasiado presuntuoso si cree que le presta importantes servicios. Solo la ignorancia humana pudo haber sugerido a los monarcas de la Edad Media la necia pretensión de favorecer la religión del Dios verdadero, mediante leyes positivas y distribuciones pecuniarias. Solo la loca impiedad pudo inspirar al hombre, microscópico gusano en la creación, ser el protector de Dios, principio y fin de todas las cosas. Nadie, sino uno mismo, responde ante Dios en orden a la conducta de su alma. Luego toca al hombre particular proveer a las necesidades de su eterna salud, y el Estado abusa de su poder, inmiscuyéndose en asuntos de fe ajenos de su resorte. Condenamos tanto a la Inquisición española de ayer que quemaba a los herejes, como al liberalismo francés de hoy que expulsa de su suelo a millares de religiosos. El liberalismo prescribe que todo hombre que tiene una patria que amar sea también el soldado encargado de su defensa, y que todo el que ejerce derechos esté armado para hacer respetar esos derechos, que de este modo la porción viril del pueblo, sin más exclusión que la de la inhabilidad física o moral, a la vez que reciba la instrucción moral y científica que hará de él un excelente ciudadano, reciba también la enseñanza militar que hará de él un buen soldado. Consecuencia de este principio es la formación de la milicia nacional como menos onerosa por los pocos gastos que demanda, como favorable a la industria porque no le priva de los brazos que le fundan, como soportable para todos por la igualdad con que se distribuye ese servicio en el pueblo, como elemento de cohesión social, puesto que no hace a la clase militar obligadamente antagónica de la civil, y como elemento benéfico para el pueblo, puesto que de ella no puede abusar el poder contra las libertades patrias o contra la independencia de las naciones vecinas. Alianza con todos los pueblos liberales y políticamente morales. Tratados comerciales fundados sobre el principio de la libertad absoluta del comercio y sobre la reciprocidad de las ventajas. Como cumbre que corona la cima, como remate de esta elaboración política, viene la federación, término de las aspiraciones sociales, objetivo por cuya posesión lucha incesantemente el liberalismo. Sociedad avanzada y gobierno tutelar son dos ideas que se excluyen entre sí porque producen las tiranías, así como sociedad esclava y gobierno autónomo se repelen igualmente, porque ocasionan las anarquías. Pero la federación no es el amuleto mágico que, consignado en los códigos fundamentales, conduce a los pueblos a la plenitud de su vida social, sino la digna recompensa con que la providencia galardona a los que, conociendo sus deberes, saben ejercer sus derechos, a los que, sintiéndose racionales, saben vivir como tales. La federación no es, en manera alguna, medio de perfección social, sino término venturoso de las aspiraciones de la humanidad que desde el principio de los siglos viene persiguiendo con incesante afán. Dichosos los pueblos que se sienten empujados a las instituciones federales, desgraciados aquellos que las juzgan como utopías de imposible realidad práctica. Que los primeros no se impacienten por apresurar la hora de ingresar en ella, ni los segundos cierren los ojos a las irradiaciones de su bienhechora luz. Busquen, en fin, unos y otros, el indisoluble consorcio del derecho y la libertad, que después la federación les será dada por añadidura. En resumen, el liberalismo es la tendencia constante a las reformas de un pueblo. Más allá de su historia contemporánea, es la aspiración hacia una perfección ideal, hacia un porvenir mejor, acomodándose para el desarrollo de sus ideas a las influencias de su genio y al espíritu general de su época. Así es que este sistema prescribe no solo imbuirse de los principios generales del derecho en su filosofía y en su historia, sino examinar con prolija atención y recto criterio las estadísticas de un país, para deducir y conocer su carácter altivo o abyecto, sus ideas sanas o erróneas, sus costumbres republicanas o serviles, sus virtudes y sus vicios, su actividad o su inercia, su virilidad o molicie, para, en estos antecedentes, fundar, como sobre sólida base, las reformas de las instituciones viciadas y la implantación de otras nuevas. Ahora voy a mencionar y resaltar algunas cosas que considero importantes sobre el texto.
Camacho menciona el gobierno del pueblo por el pueblo, o sea, el self-government. Esto viene de los Estados Unidos, por eso menciona a la raza sajona. Más adelante menciona a la autoridad que es necesaria y también menciona que el liberalismo se encontraría entre la tiranía y la anarquía, ¿no? Por lo tanto, el liberalismo de Camacho estaría en contra de la anarquía porque esa es la ausencia de gobierno y también en contra, por supuesto, de la tiranía, que es un gobierno excesivamente grande, un gobierno despótico, lo que hoy sería el estatismo. Algo muy importante que se menciona más adelante también es el dominio de acción del Estado, donde menciona que tan solo el dominio de acción del Estado está en el derecho, dejando a todas las demás actividades en manos de los ciudadanos. Y aclara, el Estado no debe ser ni sacerdote, es decir, separación de iglesia y Estado, ni maestro, es decir, el Estado no tiene que proporcionar obligatoriamente la educación. El Estado no es sabio, ni artista, ni agrícola, ni manufacturero, ni comerciante, ni banquero, ni prestamista. Es decir, el Estado no es un orden de producción, sino más bien un orden de coordinación. Aquí hay una parte importante que menciona Camacho, es que él se abre un poco y trata de modificar un poco esto. Y dice que este principio se puede modificar en su aplicación cuando se trata de un pueblo naciente, ¿no? Este es un punto de debate debido a que Bolivia tenía en ese entonces una mayoría indígena. Entonces Camacho plantea que podrían darse tal vez algún tipo de paternalismo hacia estas sociedades que aún estaban muy subdesarrolladas, ¿no? Menciona también que el liberalismo es la limitación de la autoridad como medida de poder. Dicho de otra manera, el gobierno limitado. La fórmula, menciona Camacho, es más libertad, menos gobierno. En el entendido de Camacho sugiere que un pueblo más inteligente es más libre, por lo tanto necesita de menos gobierno. Así también menciona que la autoridad es necesaria y solamente es legítima mediante el sufragio popular, lo que hoy conoceríamos como democracia, ¿no? Aquí también menciona un punto muy importante sobre la libertad de enseñanza. ¿Esto qué significa? Que el Estado no se hace cargo de la enseñanza, el Estado no superdita sobre lo que se debe enseñar. Pero así también menciona que los que tienen la obligatoriedad de la enseñanza de los niños son sus padres y el Estado no tiene el derecho para enviarnos obligatoriamente a las escuelas públicas. También Camacho menciona que condena a la Inquisición española, que quemaba a los herejes, y también al liberalismo francés, que en ese entonces expulsaba de su suelo a millares de religiosos. En este punto marca una diferencia clara entre lo que es el liberalismo revolucionario, o lo que se conoce como ese tipo de liberalismo, que es entre comillas liberalismo, y el liberalismo que estaba predicando Camacho. Ese liberalismo francés era anticlerical y antirreligioso, diferente del liberalismo que se ha descrito en el texto. Sin embargo, el liberalismo clásico reconoce la necesaria separación de iglesia y Estado. Por otra parte, menciona que todo ciudadano hombre debe estar preparado para la defensa. Todo ciudadano boliviano que ejerce derechos debe estar armado para hacer respetar esos derechos. Así también es importante que el pueblo esté armado ante invasiones de otros países. Así también menciona que deben existir tratados comerciales fundados sobre el principio de la libertad absoluta del comercio. Esto es, libre comercio, pero obviamente de acuerdo mutuo. Libre comercio entre dos países, ¿no? Entre varios países que comulguen ideas, por supuesto. Y finalmente, para poner la cereza en el pastel, menciona a la federación, que es lo que vendría a ser el federalismo. Menciona que esto no debe ser tomado como un amuleto mágico, es decir, el federalismo no va a resolver nuestros problemas, pero es una consecuencia de aplicar las ideas del liberalismo, es decir, el derecho y la libertad, que después el federalismo será dado por añadidura. Y para terminar, Camacho menciona que se debe poner mucha atención a la opinión pública y a las estadísticas, para que en base a esto se pueda fundar sobre una base sólida las reformas de las instituciones que están viciadas y la implantación también de otras nuevas instituciones.
Deja tu comentario, por favor, en la caja de comentarios para saber tus opiniones acerca de toda esta política liberal que estaba llevando a cabo Eliodoro Camacho. Deja tu like si te gustó el video. Y bueno, hasta otro video. Hasta la próxima, amigos.